Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo van? Nuevamente transmitiendo acá para hacer la unión de las piezas. Vamos a hacer la costura de nuestras partes. Vamos a empezar a unir o a formar más bien el gnomo, ¿listo? Entonces, esperemos que se conecten muchísimas más personas. Muchísimas gracias a quien está ahí viendo la transmisión, le agradezco mucho. Bien amigos, muy buenas tardes nuevamente. Como les decía, bienvenidos a este espacio del tejido. El día de ayer hicimos estas piezas y ahora nos queda coserlas. Listo. Bien. Entonces aquí voy a empezar. Yo lo voy a unir con el mismo color beige. Voy a sacar una hebra. De hecho, voy a sacar una hebra larga para unir todas las piezas de nuestro gnomo. Entonces miren, yo voy a sacar acá una hebra y vamos a enhebrarlo. Vamos a tomar nuestra aguja lanera, una sola hebra, y vamos a empezar a unir las partes. Bien. A tener en cuenta, miren, como yo he terminado acá, aquí está el desnivel, entonces yo hago que la costura me quede justo acá, ¿sí? O sea, que este desnivel quede atrás. Y vamos a empezar a formar primero que todo a coser la barba. No hay que rellenarla, usted simplemente la pone y la va cosiendo. Entonces aquí voy a empezar. Miren, entonces yo primero que todo vengo por acá, de atrás hacia adelante, ¿sí? Y entonces voy mirando dónde quiero poner la barba. Por ejemplo, la quiero poner, de hecho es acá arribita, miren. Acá, ¿cierto? Entonces ahí salgo. Voy a dejar un cachito al final para poder anudar y sujetar. Luego vamos a tomar, entonces voy a remover un poquito esto. Voy a tomar la barba. Yo la voy a pegar así plana, ¿cierto? Entonces, muy importante, como tengo 20 puntos. Listo, como tengo 20 puntos, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar un punto de atrás y uno de adelante. Entonces aquí atravieso acá, miren, uno de atrás y uno de adelante, ¿cierto? Para unir las piezas, para empezar a unir la barba. Entonces ya atravesé la pieza, miren, donde la quiero poner. Entonces ahora, de atrás hacia adelante, recuerden, tomo la pieza de la barba y la uno, ¿sí? Voy a dejarlo así para que ustedes puedan visualizar cómo es que vamos a ir cosiendo. Entonces ahora me corresponde ingresar la aguja por donde salió, miren, por aquí. Miren el hilito, usted debe basarse ahí, entonces ahí mismo ingresas y sales un puntico más adelante, o más bien hacia la izquierda, ¿cierto? De derecha a izquierda. Pasamos ahí, ¿ya? Entonces miren, vamos a ir ajustando de a poquito. Ahora, ¿qué me corresponde? Entonces tomar los dos punticos de atrás hacia adelante, tomando el punto de atrás y el punto de adelante de la barba, ¿listo? Entonces pasamos. Bien, ahí poquito a poco se va viendo. No voy a jalar todavía para que ustedes puedan ver el proceso. Miren, como ya pasamos la barba, ¿qué me corresponde hacer? Volver al cuerpo por donde salió el estambre. Mírenlo aquí. Entonces por ahí mismo vuelvo e ingreso y paso. Así, tomando el puntico, un puntico a la izquierda, ¿cierto? Atravieso el cuerpo y voy jalando de a poquito para que ustedes puedan ver cómo va quedando. Miren, ahí se va formando poco a poco el tema de cómo es que deben ustedes unir esta pieza plana. Listo. Nuevamente ya atravesamos el cuerpo. Vengo entonces a la barba. Recuerden, de atrás hacia adelante, miren. Entonces tomo el puntico que está atrás y el puntico que está adelante de forma lineal. ¿Cierto? Así, miren. El que está atrás y el que está adelante, ¿cierto? Atravieso.
Katiana, buenas tardes, bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Como ya agarré la barba, entonces, ¿qué me corresponde hacer? Volver al cuerpo por donde salió el estambre, miren, por acá. Entonces ahí mismo introduzco y salgo un puntico a la izquierda. Entonces, como ya los primeros puntos los hice, entonces sí voy a ir jalando para ir ajustando de a poquito. Listo. Vamos jalando de a poquito. Miren que ahí ya se va poco a poco se va uniendo la pieza. Y este mismo proceso lo vamos a repetir hasta completar todos los puntos. Como ya cogimos el cuerpo, un puntico del cuerpo, ahora me corresponde atravesar la barba. Recuerden el puntico de atrás y el que está adelante. Así, miren. El puntico que está atrás, mírenlo ahí, y el que está adelante. Listo, entonces así voy a ir cosiendo. Entonces, como ya cogí acá la barba, me regreso nuevamente al cuerpo. ¿Cierto? Me regreso nuevamente al cuerpo. ¿Sí ven? Por donde salió este hilo, mírenlo ahí. Entonces ahí mismo vuelvo e ingreso un puntico hacia la izquierda. Yo lo hago por lo general de derecha a izquierda, pero muchas personas lo hacen en sentido contrario. Ya usted lo hace como usted más guste, ¿ya? Como se adapte mejor. Pero yo pienso que así es muy fácil hacerlo de esta manera. ¿Ya? No he jalado todavía porque quiero que ustedes vean el proceso. Como ya está el puntico del cuerpo, nuevamente regreso a la barba. Recuerden, un puntico de atrás y uno de adelante de manera lineal. Listo. Miren, uno de atrás y uno de adelante. Así. El de atrás y el de adelante. Y poco a poco voy organizándome. Ella va quedando pegada. Aún no he fruncido, no he jalado. Y debo irlo haciendo, ¿cierto? Debo ir jalando poco a poco. Miren, jalo acá también. Y miren cómo va quedando bien. Va quedando bien pegadito. Listo. Ok, estamos aquí. Estamos en la barba. Nuevamente me regreso al cuerpo. ¿Sí ven? Miren, por acá, por donde salió el estambre, el hilo. Mírenlo aquí. Entonces por ahí mismo, en ese punto. Y salgo a la izquierda, un puntico a la izquierda. Esto sirve tanto para la costura de brazos como para la costura de las piezas así pequeñitas. Incluso si le vamos a hacer orejitas también podemos pegarlo de esta forma. Listo, es un estilo o una forma muy fácil de hacerlo. Hola Abrancito, bienvenido, buenas tardes. Como ya cogimos el cuerpo, recuerden, entonces ahora me corresponde el puntico de la barba, tanto el que está atrás como el que está adelante. De atrás para adelante, ¿cierto? Así. De aquí, de allá para acá. Debo ingresar, miren así. Primero cojo el que está atrás y el que está adelante, pero de forma recta, ¿sí? Voy cogiendo de a dos, el que está atrás y el que está adelante. Ok, me vengo otra vez para acá, para el cuerpo. Agarramos el puntico que está acá, por donde salió el estambre, mírenlo, aquí. Salgo un puntico a la izquierda. Y ahora sí, nuevamente agarramos, como les decía, el puntico de atrás y el de adelante de la barba. Estamos cosiendo de forma recta. La barba no lleva relleno, es muy importante que lo tengan en cuenta. No es necesario rellenar. Listo, mira, ya cogí el puntico, el que está atrás y el que está adelante de forma lineal. Atravieso. Esto ya es muy repetitivo. Estoy haciendo un gnomo. Bienvenido, por cierto, Abrancito. Estamos haciendo este. Gnomo a crochet.
Aquí ya estamos haciendo la unión, de hecho, la unión de las piezas. Como ya atravesamos la barba, nuevamente venimos acá. Miren el hilo donde está. Ustedes deben de mirar muy bien por dónde sale el estambre, entonces por ahí mismo ingresan y salen un puntico a la izquierda. Hay que tener, eso sí, mucha precaución de no agarrar la fibra o el relleno. Ok, ya cogemos ahí, ahora me corresponde nuevamente la barba. Es el mismo proceso hasta el final, listo. Entonces aquí ya estamos terminando de unir la barba. Ahora me queda por unir la nariz. Continúo entonces con la nariz. ¿Ya? Bueno, miren, chicos, ahí ya voy uniendo. Ya cogí el puntico de la barba, del cuerpo. Ahora me corresponde unir. Hola, ¿cómo estás, Shadi? Bienvenida. Un saludito para Norca Calderas. Exacto, puede ser un maguito también, el mago Merlín. Un gnomo, un duende también, como usted guste. Podemos hacer los navideños también. Miren, agarramos el puntico de atrás y el de adelante. ¿Cierto? Atravesamos así. Y ahora vuelvo al cuerpo, recuerden, por donde salió el puntico, el hilo, mírenlo. Salgo un puntico a la izquierda. Entro y salgo un puntico a la izquierda. Ya, ahora sí vamos jalando, verificando que todo esté bien. Exacto. Y nos queda entonces, como ya cogimos el puntico del cuerpo, mírenlo ahí, me toca coger los dos últimos puntos de la barba. ¿Listo? Miren, uno de atrás y uno de adelante, ¿sí ven? De atrás hacia adelante. Ok, ahí ya está listo entonces la barba. Y me regreso al cuerpo, ¿verdad? Entonces con este mismo hilo puedo pegar los brazos. Voy a empezar entonces a pegar los brazos. Si usted gusta puede pegar la barba, la nariz, ¿sí? La nariz o por último, bueno, como usted guste. Yo lo voy a hacer entonces voy a tomar miren, voy a tomar ok, listo, miren, voy a tomar mi bracito, lo acomodo muy bien. Ok, como tengo 8 puntos, entonces voy a tomar día 2, uno de atrás y uno de adelante. La misma técnica que empleamos aquí lo vamos a utilizar para el brazo. Entonces usted viene, posiciona su brazo donde usted quiere que quede, ¿sí? Exacto, yo no lo puse arriba, sino aquí en la segunda fila. Ya, usted verifica dónde lo quiere pegar. Entonces, como el hilo está en la barba, mírenlo, acá, vuelvo e ingreso por donde salió el estambre. Miren, entonces salgo unos punticos. A ver, puede ser aquí. Exacto, voy a salir aquí, miren. ¿Ya? Salgo ahí, miren. Si usted gusta, puede poner unos alfileres también. Jalamos, miren, la barba ya está lista. Bien, mire qué bien queda, qué bien pegado queda, costureado. Ok, entonces ahí, ahora que nos corresponde la misma técnica que empleamos, nuevamente lo repito, la misma técnica que empleamos para la barba, la vamos a emplear para el bracito. Entonces tomamos el puntico de atrás y el puntico que está adelante, ¿sí? Ya atravesamos el cuerpo, miren. Vuelvo y repito, miren, ya hicimos el cuerpo. Ahora corresponde pasar a atravesar el brazo, ¿verdad? Entonces cogemos un puntico de acá y el de atrás y el de adelante. Miren lo que voy a hacer. Voy a dejar larguito para que ustedes puedan visualizar, y lo hice con este color precisamente para que ustedes pudiesen visualizar el proceso. Ahora, ¿qué me corresponde hacer? Ingresar, miren el hilo donde sale. Siempre recuerden esta técnica, miren. Por aquí salió el hilo, entonces ahí mismo introduzco, pero salgo un puntico a la izquierda.
Recuerden, derecha e izquierda, derecha e izquierda, de derecha a izquierda estoy cosiendo. Miren. Salgo ahí. Realmente, gracias Leonor Vergara, no, simplemente como los tenía estos hilos, dije, ve, qué bueno hacer un... Realmente no me inspiré de nada, simplemente me gustó la combinación de color y decidí pues utilizarlo para hacer este gnomo. Como ya salimos, miren, ya está listo en el bracito, entonces ¿qué me corresponde hacer? Atravesar ya atravesamos el cuerpo, entonces ahora ¿qué me corresponde? El brazo. Recuerden, un puntico de atrás y uno de adelante. ¿Va listo? Entonces agarro un puntico, de manera ordenada les muestro, lo voy a dejar larguito para que ustedes puedan verlo. Uno que está atrás y uno de adelante. Entonces tomo este punto y el punto que está adelante, miren, así. Ya, déjenme yo lo acomodo. Ustedes puedan visualizar mejor. Miren, ahí se va notando más cómo es que voy a ir cosiendo. Voy a ir jalando de a poquito. Ahora ya atravesé el bracito, ¿cierto? Nuevamente regreso aquí, por donde sale el estambre, mírenlo. Ingreso y salgo un puntico a la izquierda. ¿Ya? Ahí. Y salgo nuevamente o atravieso los punticos lo que es el puntico del brazo, el que está atrás y el que está adelante. Este y el que está aquí. El de atrás y el de adelante. Miren así. ¿Sí ven cómo va quedando? Miren. Ahí todavía no he jalado la pieza. Gracias, mi querida Gloria Valenzuela. Bienvenida, buenas tardes. Ya atravesé el brazo. Nuevamente regreso al cuerpo, por donde sale el estambre, y salgo un puntico a la izquierda. Ya, miren. Miren cómo va quedando como una cadeneta, ¿cierto? Miren. Ahora nuevamente regreso al bracito, los dos últimos puntos del brazo. ¿Listo? El que está atrás y el que está adelante. Usted haya la forma de hacerlo porque se complica un poco aquí por el tema de la cámara. Miren, ¿sí ven cómo queda? Miren. ¿Qué me queda por hacer, chicos? Jalar. Voy jalando, miren. Hay que fruncir esto, miren, de a poquito voy frunciendo para ir acomodando o ajustando el hilo. Aquí hay que jalar muy fuerte para que este quede bien, miren. Listo. ¿Qué me queda entonces por hacer? Venir al cuerpo. Y nuevamente voy a dar vuelta aquí. Voy a dar vuelta, miren. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a tomar el otro bracito y voy a posicionarlo. ¿Ya? Tratando, ojo, tratando de que quede dos punticos acá, dos punticos acá. Ok, entonces yo digo que ahí. Listo. Entonces posicionamos el brazo, salgo. Miren dónde salgo, al otro lado. ¿Ya? Miren cómo queda el primer bracito. Bueno. Jalar un poquito aquí para que... Exacto. Voy a terminar de ocultar ese hilo. Ajustar, ¿verdad? Listo. Miren. Entonces como ya vine acá. Entonces, como ya atravesamos el bracito. El cuerpo, perdón. Atravesamos el brazo. Recuerden un puntico de atrás y uno de adelante. Listo. Miren así. Y de a poquito voy a dejarlo largo para que ustedes puedan visualizarlo lo mejor posible. Claramente estamos manejando unos colores que no se ven mucho. Sobre todo el vino tinto, ¿verdad? No se ve mucho. Miren, entonces ingreso nuevamente. Repito. Ingreso nuevamente aquí.
Bueno, de hecho esta me quedó más abajo, ¿cierto? Ok, vamos a repetir esto. Porque no lo estoy pegando muy abajo. Me estoy dando cuenta de algo y es lo siguiente. Este hilo lo voy a perder hacia atrás para que ustedes no se me vayan a confundir. Este simplemente fue el hilo del comienzo, recuerden, lo voy a llevar para atrás. Lo dejamos ahí y este hilo lo vamos a subir un poco más. Una vuelta hacia arriba, listo. En vez de pegarlo ahí, lo voy a subir un poquito más. Una vuelta hacia arriba. Entonces nuevamente enhebramos y voy a pegar un puntico hacia arriba. Una vuelta hacia arriba, perdón, mire. Ahí. Ahora sí puedo pegar con tranquilidad. Entonces tomo. Está muy pegado. 1, 2, 3, 4. Ok. Listo. Tomamos el bracito, el puntico que está atrás y el que está adelante. Miren, de forma lineal. El que está atrás y el que está adelante. Dejo de esta manera para que ustedes puedan mirar. Entonces vuelvo y entro aquí. Y salgo un puntico a la izquierda. Miren. Ahora como ya traes el cuerpo, vengo al brazo. Un puntico de atrás y uno de adelante, ¿cierto? Puntico de atrás y uno de adelante. Así. Atrás y adelante. Miren cómo va quedando. Y voy a ir frunciendo de a poquito, ¿sí ven? Para que se me vaya ajustando el hilo. Vuelvo e ingreso aquí y salgo un puntico a la izquierda. Que se pueda ver, que vean el proceso de cómo voy cosiendo los bracitos. Vengo nuevamente aquí. Miren, así me va quedando poco a poco la costura de las extremidades. Miren. Ya. Venimos entonces al brazo. Uno de atrás y uno de adelante. Tengo que voltearlo así para poder mirar. Porque está muy oscuro. Ok, así. Es el mismo proceso, miren. Entonces ahora vuelvo nuevamente al cuerpo y salgo un puntico a la izquierda. Ya, miren, de esta manera. Así. Y nuevamente vuelvo al brazo. Tomo los dos puntos que me corresponde del bracito. Ok, tomamos el punto de atrás y el de adelante. Y listo. Ahora sí podemos fruncir o ir cerrando. Llegaste tarde, Juliana. Ya llevamos 20 minutos. Juliana. Pero bueno, no, más tarde, más vale tarde que nunca, ¿cierto, Julie? Como dicen por ahí, diga. Más vale tarde que nunca. Ya, listo. Entonces pegamos los bracitos. Ya pegamos la barba también. Entonces nos queda por pegar, por unir la nariz. Entonces yo trato de centrarla, ¿sí? Yo trato de que me quede bien ahí. Si gusto puedo pegarla más arribita ahí, miren ahí, ¿cierto? Entonces comenzamos. Con este mismo hilo. Ok, está bien, está bien, está bien. Entonces vuelvo y regreso al puntico del cuerpo. Y como les decía, este mismo hilo me va a servir para pegar la nariz. Entonces yo lo atravieso y lo hago llegar hasta acá. Ok, ok, Lucy 58. Chicos, permítanme un momento.
Ok, chicos, aquí seguimos, miren. Hago llegar el estambre. Miren, yo la voy a pegar aquí, entonces hago llegar el estambre hasta la parte del frente, el mismo hilo. Jalamos un poquito fuerte para que no quede, cierto, quede bien pegadito. Miren, jalamos un poquito fuerte. Listo, miren. Y tomamos nuestra naricita y vamos a pegar de forma circular, ¿ya? Entonces ahí cogemos un puntico de la nariz. Miren amigos, cogemos un puntico de la nariz. Gracias, Simón. Gracias, Juana. Bienvenida, buenas tardes. Las aventuras de Chris, bienvenido, muchas gracias. Atravesamos la nariz, ¿cierto? Ahora nuevamente me toca, miren, volver por donde salió el hilo. Ese es un truquito que aprendí bastante. Miren, entonces pasamos aquí y salimos un puntico hacia la izquierda, ¿verdad? Listo. Ahora nuevamente volvemos a la naricita. Vamos a ir cosiendo de forma circular, ¿sí? Dándole la forma circular al tejido. Entonces volvemos a la nariz. Volvemos a la naricita. Y así. Es simplemente ir cogiendo un puntico. Voy jalando de una vez. Y salgo aquí. Voy a ir cosiendo, voy a ir, mejor dicho, agarrando un puntico de la nariz, de la barba y un puntico de la nariz. Listo. No tiene tampoco misterio, no tiene su chiste, nada. Es muy fácil realmente, no tiene su complicación. Y como ya agarré el puntico de la barba, agarramos el puntico de la nariz de forma ordenada, sin saltarme puntos, muy importante. Ah, es que por ahorrarme tiempo voy a tejer, voy a coser. No, hay que ir cogiendo de a puntico. Ya, vuelvo y salgo acá. Un puntico más adelante. Y salgo un puntico agarro un puntico de la barba. Listo, chicos, así. No tiene complicación. Si usted gusta, puede poner un poquito de relleno. Yo lo voy a poner. Toca ir volteando así porque se me facilita mucho. Pero hay que ir poniendo relleno. Miren, así. Así me va quedando ya. Permítame, yo saco el relleno para ir poniendo. Solo un poquito, no necesitamos mucho, como para que me le dé un poquito de forma. Gracias, Juana, muchísimas gracias por su apoyo. Si ven, puse un poquito de relleno y listo. Poquitico nomás, no es mucho. Y sigo cosiendo de forma circular, como les venía diciendo. Entonces agarramos un puntico de la barba o un pedacito de barba, así. ¿Sí ven? Siempre cosiendo de forma circular. Cuando son piezas así, de forma circular. Mire, entonces voy jalando de a poquito. Como ya cogí la parte de la barba, vengo y cojo el puntico de la nariz. ¿Sí ven? Así. Con mucho cuidado no coger el relleno. Muchas veces por equivocación cogemos relleno. Es normal. Vengo y cojo el puntico de la barba. Ya. Y así me voy a ir yendo, cogiendo. Cogemos el puntico de la nariz.
Y pasamos nuevamente al puntico o el pedacito de barba. Me regreso al puntico de la nariz, ¿verdad? Vengo entonces al puntico de la barba. Ok. Cogemos el puntico de la barba, de la nariz. Miren cómo va quedando bien pegadito, miren. Queda limpia la costura. Como ya cogí el puntico de la nariz, ya saben, es un proceso repetitivo. Se vuelve hasta un poquito cansoncito, pero bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? Venimos entonces tratando de que este también quede así derechito, que no quede muy corridito hacia la izquierda. Entonces yo hago que esto quede más, como más hacia acá, ¿cierto? Empujo un poquito. Y aquí levanto un poquito. Salgo a la barba. ¿Ya ven? Entonces ahora sí cogemos el puntico de la naricita. Es un proceso que se repite, no es más. Y así. Aquí hay que jalar un poquito bien. Miren cómo va quedando de bien pegadita. Se ve limpio. Bueno, eso creo yo, ¿no? Se ve limpio. Tomamos el puntico de la nariz. Vuelvo e ingreso por acá. Salgo más arribita. Y así. Y así. Cogemos el puntico de acá. Vuelvo y salgo acá. Ingreso acá y vuelvo y salgo. A ver. Miren cómo va quedando, ¿cierto? Usted la va ajustando. Y este hilo vuelvo y lo paso para acá. Lo llevo hacia atrás, ¿cierto? Entonces ingreso aquí. Y lo llevo hacia atrás. Voy a llevarlo hacia atrás. Y lo voy a llevar hasta aquí, hasta el otro hilo, ¿verdad? Jalo un poquito acá como para que no me quede exacto, mire. Voy a anudarlo aquí. Y hemos culminado entonces. Vamos a hacerle una decoración, un bordadito sencillo. Voy a hacerle una línea bordada. Listo. Cortamos. Listo. Me quedó así, ¿sí? Algunos detallitos por ahí, pero bueno. Porque no jalé lo suficiente. Pero bueno, miren que sí igual queda. Ya. Listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a perder este hilo dentro del mismo tejido.
Ayudémonos de esta misma aguja para perder este nudito. O sea, aquí nos quedó un nudo, ¿cierto? Aquí. Este nudo hay que perderlo dentro del mismo tejido, entonces yo lo llevo hacia abajo. O si usted gusta, pues hacia arriba, da igual. Con tal de que ese nudo quede por dentro, todo está bien. No debe quedar visible ese nudito ahí. Empujas un poquito, verificas y cortas el excedente. Listo, miren, así me quedó entonces el gnomo básico, la forma básica del gnomo. Ahora yo voy a hacerle un bordadito acá, una línea con el mismo color beige. Creo que con este alcanzo a dar. Y empiezo de atrás hacia adelante, listo. Miren, por acá. Entonces empiezo, miren, así. Por aquí, vamos a empezar por aquí, salgo acá. No puede ser así, pues tiene que ser desde, a ver. Empezar como desde por acá, desde acá. Dejamos un cachito. Y voy saltándome un punto, ¿sí? Me salto este, paso al siguiente. Como dándole un efecto como si fuera de costura, ¿verdad? Entonces este paso acá, me voy saltando de a un puntico. Y esto es todo lo que vamos a hacer. Si usted gusta, puede hacerlo encima, en todas las vueltas. Entonces, coges una hebra más larga y empiezas a darle vueltas así. O sea, yo a este le hice lo mismo, mire. ¿Sí? Para darle ese efecto como si fuera de costura. Algo así. Si ven, chicos, simplemente saltarme un punto, paso al siguiente y atravieso. ¿Ya? Como yo trabajé en espiral, hice el tejido en espiral, entonces claramente me va a quedar el escalón, entonces yo... Ok, voy a subir este hilo. Voy a pasar hacia acá. Hacia arriba. No jale muy fuerte para que no quede como tan oculto. No jale tan fuerte. Que se vea la línea. Y este hilo también lo vamos a pasar hacia arriba, listo. Anudamos, perdemos. Este hilo también hay que perderlo, entonces yo lo subo. Pongo hacia arriba. Y este lo llevo hacia abajo. Ya, o sea, los voy a encontrar. Ahora sí anudamos 2 veces o 3, es muy importante que sean por lo menos 2 veces. Listo, uno más. Que no se va a soltar, cortamos el excedente. Perdemos hacia atrás o hacia arriba, con tal de que el nudo exacto. Lo más importante es que el nudo quede en la parte interna. Cortamos aquí. Y hemos culminado entonces nuestro gnomo. Vamos a pasarle un poquito de encendedor, un poquito de calor, ya que esto es un acrílico, entonces es viable hacerlo, listo. Si considera que si no es acrílico, no les recomiendo que lo hagan porque pueden quemar con facilidad su tejido.
Entonces aquí yo cojo el encendedor. Recuerden que eso solamente lo pueden hacer los adultos, listo. Si hay niños por ahí, no deberían estar haciendo esto, solamente con supervisión de un adulto, no más. A la barba también la voy a aplicar rápidamente, pues no voy a quemar la fibra. No la voy a quemar. Es acrílico, pero es más fácil de controlarlo, mire. Y esto lo que hace es que él tome las pelucitas. Miren qué fácil es rapidito. Listo. Listo, miren. Así nos ha quedado nuestro gnomo. Nuestro gnomo amigurumi. Hola, soy Mercy, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo vas? Saludos y bendiciones, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Miren. Muy bien, aquí tejiendo, miren, haciendo estos, bueno, tejiendo este hermoso gnomo, ya lo culminamos. Juana Cuevas, muchas gracias. A este también le falta un poquito de calor. Gracias, Juana. Gracias, Gloria Valenzuela. Hay que aplicarle abajo. Gracias, mi querida Club de Tareas. Bienvenida, buenas tardes. Listo, amigos, entonces, sin más que decir, miren, así ya nos ha quedado entonces nuestro gnomo. Mírenlo acá. Es este. Gracias, mi querida Juana. Recuerden que lo podemos hacer estilo navideño o en otros colores, con otros materiales, con una lana chenil. Podemos hacerlo también con un algodón, con lo que ustedes quieran. Listo, podemos hacer un portacolores. Incluso quiero hacer un portacolores también. Rosemary, gracias. Rosemary Carranco, bienvenida. Gracias, Rosemary. Y bueno, así nos han quedado, ¿no? Entonces me ha quedado el nombre. El gato siamés, hay que hacerlo, ¿verdad? Bueno amigos, sin más que decir, me despido de ustedes por ahora. Bendiciones, cuídense mucho. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas y que compartas todo mi contenido. Gracias chicas. El proceso de están 3 transmisiones en vivo. Recuerden, el sombrero, las extremidades, el cuerpo. Pueden revisar en mis transmisiones en vivo. Ahí está el proceso paso a paso de este gnomo, listo, por si desean elaborarlo. Les agradezco su atención. Feliz tarde, muchas gracias. Recuerden seguirme en todas las redes sociales como Tejiendo con Andrés Rodas y los voy a dejar entonces por ahora. Bendiciones, cuídense mucho, feliz tarde, gracias, se les quiere, bendiciones. Hasta pronto, gracias, chao, bendiciones.